Ok, muy buenos días. Primero agradecer a todos mis docentes por esta oportunidad y a ustedes por asistir a nuestro evento. Yo soy, como ya me han presentado, el doctor Edwin Camacho, soy residente de segundo año del posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. En esta oportunidad vamos a disertar sobre las luxaciones traumáticas de cadera y sus diversas técnicas de reducción. Hablaremos sobre anatomía, epidemiología, clasificación, imagenología y el manejo actual de los pacientes. Acá podemos observar dos imágenes de la cadera, una imagen anterior y una imagen posterior, osteológicamente, observando que la articulación coxofemoral está compuesta por el hueso coxal y el tercio proximal del fémur. El hueso coxal, compuesto por el ilion, el isquion y el pubis, confluyen en una depresión central en forma de plato llamada acetábulo. En el acetábulo va a confluir o va a coaptar el tercio proximal del fémur a través de su cefálica, con diversos mecanismos estabilizadores. El primer mecanismo estabilizador, tenemos estáticos y dinámicos. El primero sería la congruencia articular. Otros, la cápsula articular, que es un elemento muy importante que va a ir desde todo el reborde acetabular hacia la línea intertrocantérica completamente en la parte anterior y solamente 2/3 en su parte posterior. El rodete acetabular, que va a ser un efecto de vacío o de vacuum que va a permitir los diversos movimientos, y el ligamento redondo que se va a insertar en la fovea capitis, que también va a ser un elemento estabilizador principal en la cadera. Esta cápsula articular, en conjunto con los ligamentos, va a formar un rodete y en forma de rombo. Este rombo va a coaptar completamente en la cefálica y va a permitir, mediante la relajación o tensión de los mismos, los diversos movimientos. Los ligamentos, cuales tenemos dos anteriores y uno posterior, de los más importantes, el ligamento iliofemoral y su haz pretrocantérico, que es el principal estabilizador estático de la cadera, en su porción anterior. Su haz pretrocantíneo y un tercer haz, que sería el ligamento pubofemoral. Entre ellos van a formar la N de Wesker y la Y de Bigelow, eponimos importantes acá. En la región posterior solamente vamos a tener un elemento estabilizador estático, que va a ser el ligamento isquiofemoral. Este ligamento es único, pero tiene unas trabeculaciones y una disposición de fibras muy características que le permiten dar estabilidad completa en la región posterior. Sin embargo, por la disposición de la cápsula articular y solamente tener un solo ligamento en la zona, esta es la zona más inestable de la cadera. Y biomecánicamente ellos, a través de su tensión y relajación, nos van a permitir los diversos movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, entre otros. Entonces, dinámicamente, la cadera va a estar también estabilizada por elementos musculares. En la región posterior, los ligamentos pelvitrocantéricos, y en la región anterior, los músculos recto anterior, el recto anterior, el pectíneo, el psoas ilíaco y los músculos aductores. Nos van a permitir movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa. Entrando ya en tema, ¿cómo podemos definir una luxación de cadera? Pues la luxación de cadera no es más que la pérdida permanente de la congruencia articular coxofemoral por el desplazamiento de la cefálica, que puede ser pura o coexistir con una fractura de sus componentes anatómicos. Y epidemiológicamente corresponden al 5% de todas las fracturas, con una relación de 3:1 masculino-femenino, ya que se produce principalmente por traumas de alta energía en poblaciones jóvenes, entre el 62 y el 93% por accidentes automovilísticos, con una edad de prevalencia entre los 16 y los 40 años. Por las características anatómicas anteriormente explicadas, podemos decir que el 90% de estas lesiones se producen hacia la parte posterior de la cadera y solamente entre un 10 y un 5% descrito por la literatura anglosajona en la región anterior. Son bilaterales solo en el 1 o el 5%, del 2 al 17% se asocia a necrosis avasculares cuando son únicamente luxaciones puras, y un 16% artrosis postraumática solamente en luxaciones puras.
Las lesiones asociadas se pueden observar en el 95% y las más frecuentes son las fracturas de acetábulo, las lesiones del cartílago cefálico, las lesiones del cuello femoral, las fracturas de las diáfisis del fémur, las fracturas en la extremidad superior y lesiones ligamentarias de rodilla, muy frecuentes debido al mecanismo del trauma. Del 10 al 20% se asocian a lesiones neurovasculares directamente asociadas al nervio ciático por su disposición anatómica. Y un 5% puede tener una lesión del nervio femorocutáneo lateral. Entonces el paciente nos llega a la emergencia, pero nosotros no sabemos cómo fue el trauma o podemos inferir en la biomecánica del trauma. ¿Y a qué nos enfrentamos o qué le ocurrió a ese paciente antes de llegar a la emergencia? Pues, tenemos un traumatismo de muy alto impacto y es un paciente que primero debemos abordar multidisciplinariamente con el primer manejo, no olvidando el comité de trauma y el ATLS. Un paciente que clásicamente debemos manejarlo con el ABCDE, ¿okay? El manejo del dolor, muy importante. El shock neurogénico existe, nos puede ocurrir en el paciente. Quizás no tenga un sangrado pélvico, pero sí por un shock neurogénico se nos puede morir en la emergencia. El manejo multidisciplinario, actualmente manejando la letra G, que ha sido añadida en el último consenso. Todas las especialidades médicas que confluyen o que coexistimos en la emergencia debemos evaluar a este paciente. Tanto cirugía general, traumatología, medicina interna por comorbilidades asociadas que puedan tener estos pacientes, el servicio de UCI y anestesiología para ayudarnos a evaluar y hacer una correcta manejo de la vía aérea y la ventilación. Y la biomecánica de la lesión o la dirección del trauma puede ir en dos sentidos. Podemos tener un sentido de anterior hacia inferior, en flexión, rotación interna y aducción, que nos va a dar solamente una luxación pura, porque justamente en esta zona es donde está más inestable la cadera y por allí puede salir la cefálica sin lesionar alguna estructura ósea. O podemos tener una cadera que está en ligera flexión, que está en rotación interna y en aducción, un paciente que está sentado en su vehículo, y que eso puede muy probablemente producir, por el grado de estabilidad que hay en esta zona, una fractura o lesión de lo que es la pared posterior del acetábulo. Biomecánicamente, por todo lo anteriormente descrito, anatómicamente, el 90% de estas lesiones son hacia posterior. Y el mecanismo más frecuente es anteroposterior con la cadera en flexión. Es un traumatismo que va desde la rodilla, el paciente está sentado en su vehículo, la energía se transmite desde la rodilla y como toda acción tiene un efecto, el sillón va a hacer que la pelvis se anteponga y eso va a producir la salida de la cefálica femoral hacia atrás. Esto puede venir o no acompañado de una lesión de tejidos óseos y clásicamente el paciente nos va a llegar en una actitud púdica a la emergencia. Las luxaciones anteriores no hay que menospreciarlas y deben ser bien evaluadas porque tienen amplio grado de complicaciones por todas las estructuras neurovasculares que allí se encuentran. El mecanismo de producción más frecuente es el de la aducción más una rotación externa. El paciente que chocó contra la baranda, como podemos observar acá, y que nos da dos variantes anatómicas muy características. Sin embargo, también podemos tener un mecanismo de compresión central en un paciente que va casualmente en su carro, es golpeado lateralmente y recibe un mecanismo directamente sobre el trocánter mayor. La fuerza es ejercida directamente sobre esto y esto va a empujar la cefálica y hace que ésta protruya dentro de la pelvis. Ya recibimos nuestro paciente, lo evaluamos integralmente con el manejo integral de politraumatizado. ¿Qué vamos a conseguir? Un paciente con impotencia funcional en una posición antálgica muy característica, con tumefacción, con crépito y con dolor. Y el dolor debe ser manejado adecuadamente para poder hacer luego una segunda revisión. No debemos desestimar la evaluación neurovascular de estos pacientes porque las lesiones por atrapamiento del nervio ciático ocurren, son frecuentes y difíciles de manejar. Clásicamente podemos tener un paciente con una actitud púdica o impúdica. Púdica, característica de las luxaciones posteriores de cadera asociadas o no a fractura. Típico, la rotación interna de la extremidad, la flexión de la cadera que puede ser desde los 30 hasta los 90 grados o más dependiente, y flexión de la rodilla, el paciente que se tapa los genitales. La tumefacción la vamos a encontrar en la región posterior en los glúteos. En una actitud impúdica, entonces vamos a ver una
extremidad que va a estar en rotación externa, con flexión o no de la cadera, flexión o no de la rodilla, y la tumefacción la vamos a palpar en la región medial de la ingle. También podemos observar equimosis por ruptura y lesión de tejidos blandos, y las lesiones en la rodilla, y la más frecuente de todas, la lesión del ligamento cruzado anterior por toda la biomecánica y el traumatismo. Fracturas de meseta tibial, entre otras. Evaluar siempre el nervio ciático. Tiene diversas disposiciones anatómicas o variantes anatómicas diferentes, y dependiente de esta, si pasa por delante o no del músculo pectíneo, se puede o no encarcelar mediante la luxación. Generalmente la neuropraxia cede cuando hacemos la reducción. ¿Cómo podemos saber en la emergencia muy fácilmente si el paciente tiene o no tiene una lesión del nervio ciático mayor? Mandamos a que flexione o extienda el pie. Si tiene imposibilidad para hacerlo y no hay ninguna otra lesión asociada que nos haga pensar en que tiene imposibilidad por el trauma, entonces debemos pensar y evaluar el nervio ciático. Radiológicamente vamos a realizar diversas proyecciones radiológicas, principalmente 5, empezando por la pelvis centrada en pubis, en donde podemos evaluar diversas líneas, como es la línea ilioisquiática, la línea iliar, la línea isquiática, el techo del acetábulo, el reborde anterior, el reborde posterior, la cefálica femoral, el cuello del fémur, y la línea de Shenton, que es muy importante, ya que si esta se pierde, es una línea que va desde la lámina cuadrilátera, sobrepasa oblicuamente y llega hasta el trocánter menor. Si se pierde o no podemos observar en unos rayos X de pelvis centrada en pubis esta línea, ahí hay algo. Hay pérdida de la congruencia articular y puede haber una fractura o una dislocación. Otra proyección radiológica que debemos realizar en estos pacientes con traumatismo de alto impacto en la cadera son las proyecciones de entrada y salida de la pelvis. Las rayos X de entrada nos va a permitir ver todo el anillo pélvico, que puede tener lesiones asociadas, y las rayos X de salida nos va a permitir ver el cuerpo del sacro. Las rayos X alares y obturatriz, con elevación o no de la extremidad afectada, son muy importantes, ya que al asociarse en un 70% a las fracturas del acetábulo, debemos observar bien el parénquima y cómo se ve toda la estructura ósea, y diagnosticar tempranamente cualquier lesión en la misma. Entonces, ya teniendo el estudio radiológico, el paciente evaluado, sus estudios radiológicos, debemos clasificarlo. A nosotros en traumatología nos gusta clasificar nuestras lesiones, porque eso va a enfocar posteriormente nuestra terapéutica. Y podemos iniciar con una clasificación anatómica muy sencilla, en donde podemos observar una variante posterior, variantes anteriores o una variante erecta central. En la variante posterior podemos tener unas rayos X con una luxación ilíaca, con una extremidad en rotación externa, o una extremidad, o podemos observar una variante isquiática con una extremidad en aducción. En la variante anterior podemos observar una variante pubiana o una variante obturatriz, bien sea que esta esté en rotación externa o aducción. Y no desestimar las luxaciones erectas y la gran simuladora, la luxación obturatriz, que puede engarzar la cefálica femoral dentro del agujero obturador, se puede producir y puede simular una luxación erecta. Clásicamente, en el año 1957, Thompson y Epstein clasificaron este tipo de lesiones. Las clasificaron en 5 tipos hacia la región posterior, y Epstein posteriormente clasificó las luxaciones anteriores. Una luxación que puede ser pura o sin lesión del acetábulo, una luxación que puede tener un gran fragmento posterior del acetábulo, luxaciones con afectación del cuello femoral o luxaciones con minuta de la región acetabular. Epstein también clasificó estas lesiones hacia anterior como luxaciones superiores o luxaciones inferiores, con un componente de luxación púbica o de luxación obturatriz. En el año 1957, Picking también clasificó las fracturas de la cefálica femoral, que también son muy frecuentes y podemos observar en 4 tipos principales, teniendo en cuenta como punto de referencia la fovea capitis. Todo lo que esté por debajo de esta es tipo 1, todo lo que esté por encima o a través de esta es tipo 2. Si hay 1 o 2 asociados a una fractura del cuello tipo 3, y si hay también cualquiera de las variantes anteriores asociados a conminución del acetábulo, una tipo 4. Sin embargo, Burman en 1987 determinó que estas no eran las únicas variantes que se pudieran presentar, y además también evaluó el grado de inestabilidad que podían producir estas lesiones en la pelvis, subclasificando cada una y agregando una muy importante que ninguno había tenido en cuenta, que son las luxaciones o las fracturas con lesión del piso acetabular con protrusión de la cefálica dentro de la pelvis.
En el año 2001, aunque un poco vieja, en la revista médica ortopédica se estadificó una nueva clasificación de las luxaciones traumáticas de cadera en un estudio retrospectivo realizado en el Hospital ABC entre los años 1992 y en el año 1998. Esta clasificación, a diferencia de las demás, tomaba en cuenta también la clasificación dispuesta por Le Tourneux en años anteriores sobre las fracturas y las lesiones diversas de la pared acetabular. Entonces clasificó en 5 tipos, tanto por lesión propia por la luxación, lesiones del acetábulo, lesiones de la cefálica y grados de inestabilidad posterior a la reducción o no de la misma. Ya llegó nuestro paciente, ya lo clasificamos. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cómo va a ser nuestro abordaje? Pues lo primero vamos a hacer una rayos X de pelvis. ¿Qué vamos a buscar en ella? Dislocaciones, lesiones del acetábulo, lesiones de la cabeza femoral, lesiones del cuello femoral. Y si solamente tenemos lesión en la cefálica femoral, entonces podemos intentar una reducción cerrada y posteriormente irnos a una tomografía. Pero de entrada, si hay una fractura del cuello con lesión acetabular, entonces de entrada debemos hacer la tomografía antes de realizar cualquier otro estudio o a cualquier otra maniobra. En la tomografía, ¿qué vamos a buscar? Incongruencia o no del cuerpo de la articulación. Vamos a buscar fracturas del acetábulo que no vimos en las rayos X, lesiones en la cefálica o en el cuello que no pudimos observar o que son tan complejas que no nos permiten dar una imagen tridimensional de las mismas. Si hay o no fragmentos encarcelados dentro de la articulación que no nos permitan realizar una correcta o una adecuada reducción. Y si hay alguna otra lesión ósea o de tejidos blandos asociada que no pudimos o no podemos observar en estudios radiológicos. Y nuestro paciente con una fractura dislocación o con una dislocación pura de cadera llega a la emergencia y podemos intentar una reducción cerrada y observamos. ¿Hay congruencia articular? ¿No hay fractura? Pues simplemente manejo no operatorio. Hay congruencia articular y hay una lesión de picking tipo 1 o 2 asociada, podemos dar manejo no operatorio. Pero si tenemos un fragmento posterior del acetábulo, debemos realizar exámenes en estrés para observar si hay o no estabilidad de la articulación. Y si esta es estable, podemos dar un manejo no operatorio. Pero si hay inestabilidad, debemos hacer una reducción abierta y muy probablemente una fijación interna mediante diversas técnicas y materiales de osteosíntesis dispuestos. Si hay incongruencia articular y no hay fractura, debemos hacer un debridamiento artroscópico porque muy probablemente allí o hay fragmentos o hay tejidos blandos que no nos permiten reducir la cadera. Si hay una lesión de picking tipo 1 y hay incongruencia articular, se debe hacer una excisión abierta igual de todo aquello que no nos permita reducir. Todas aquellas lesiones de picking tipo 2 en adelante con incongruencia articular son indicación inmediata de reducción abierta mediante el abordaje que el cirujano decida dependiente de la lesión a la que nos estemos enfrentando. Si la cadera es totalmente irreductible, entonces si es anterior, abordaje anterior, si es posterior, abordaje posterior, es indudable que el manejo sería quirúrgico. Todas aquellas lesiones de picking tipo 3 por el grado de inestabilidad son quirúrgicas y tenemos dos variantes. Si no está desplazado el cuello femoral, entonces podemos hacer una reducción cerrada más fijación percutánea. Con tornillos canulados puede ser una de las opciones. Pero si está desplazado, indudablemente hay que hacer reducción, hay que hacer abordaje, reducción abierta más fijación interna de la dislocación dependiente con el abordaje que el cirujano prefiera o de la lesión que esté presente. Entonces, para resumir, ¿a quiénes vamos a tratar ortopédicamente o quiénes le vamos a dar manejo conservador? A aquellos que tengan una luxación pura, a aquellas fracturas de tipo Pitkin y 1 que tengan congruencia articular, aquella congruencia articular por reducción con o sin un pequeño fragmento y a las lesiones de Thompson y Epstein tipo 1 y 2 con congruencia articular. ¿Y cómo vamos a hacer la maniobra de reducción en el quirófano? Pues en el año 1895, Alice describió una maniobra que hasta la actualidad es la más usada y es una que usamos muy frecuentemente en nuestro servicio. Esta maniobra debe ser realizada por dos personas, el cirujano y el ayudante. El ayudante debe estabilizar la pelvis a medida que el cirujano realiza flexión de 90 grados de la cadera y flexión de 90 grados de la rodilla, haciendo tracción axial que posteriormente se va a convertir en una tracción longitudinal. ¿Cuántas veces podemos realizar esta maniobra antes de decidir? 2 veces. Más de 2 veces está asociado a otro tipo de lesiones, otro tipo de riesgo y podemos causar lesiones
óseas que el paciente no tenía de entrada. Sin embargo, Alice también describió una maniobra para reducir las luxaciones anteriores muy similar a la maniobra de Kocher en el hombro, con 4 componentes. Primero se realiza rotación externa, abducción, luego aducción y rotación interna. La maniobra de Bigelow también está descrita, muy similar a las anteriores, pero en esta se va a jugar haciendo rotación interna o externa en la rodilla. La maniobra de Stinson únicamente para luxaciones posteriores. Vamos a usar la gravedad en nuestro favor, haciendo tracción y contratracción. Y justo en la zona del pie se debe hacer rotación interna y externa. Sin embargo, en esas ocasiones en las que no tengamos un ayudante y necesitemos obligatoriamente reducir esta cadera, los anglosajones describen esta técnica, la técnica del capitán Morgan, donde así como vemos en la imagen, se debe colocar el pie sobre una plataforma con flexión de 90 grados de nuestra rodilla, colocar allí la rodilla o la extremidad del lesionado, y esta rodilla va a actuar como un fulcro. Vamos a hacer tracción axial y longitudinal al mismo tiempo que hacemos rotación interna para lograr la reducción. Sin embargo, puede ser muy traumática para la rodilla y podemos entonces ocasionar otro tipo de lesiones asociadas que quizás no evaluamos en una primera instancia. En el año 2015, Dan y colaboradores hicieron una revisión de la literatura sobre todas las técnicas de reducción que existían, y para las luxaciones posteriores de cadera, ellos presentaron su experiencia y una técnica novedosa para la reducción aguda de todas estas luxaciones. Debe ser realizada por 2 ayudantes y el nombre que le dieron fue la maniobra de el lanzacohetes. Y tal cual como Rambo agarra sus lanzacohetes para destruir a sus enemigos, vamos a colocar la extremidad afectada del paciente sobre nuestro hombro. Nuestro hombro va a actuar como un fulcro y al mismo tiempo que hacemos tracción, primero axial, luego longitudinal, debemos, cuando ya estemos haciendo la tracción longitudinal, llevar la extremidad hacia lo más posible en rotación interna. Esto debería, según ellos, es una maniobra bastante efectiva que se puede realizar en la emergencia sin sedación del paciente. Y si todo esto falla y no podemos realizar la reducción cerrada, pues debemos darle manejo quirúrgico a estas lesiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquellas pacientes que tengan una dislocación irreductible, aquellos con una lesión iatrogénica del nervio ciático o una lesión previa al nervio ciático que no corrigió o que no mejoró posterior a la reducción cerrada, una reducción incongruente con fragmentos encarcelados, reducciones incongruentes con interposición de tejidos blandos o aquellas lesiones de tipo picking 1 y 2 también que sean incongruentes o con encarcelación de cualquier tipo de elemento, aquellas luxaciones abiertas y aquellos pacientes que tengan lesiones vasculares evidenciables. Los manejamos con el abordaje preferido por el cirujano y con la técnica de reducción muy dependiente e individual de la lesión de cada paciente. Y ya evaluamos nuestro paciente, lo clasificamos, lo tratamos. ¿Qué hacemos después? Pues hay que hacer un correcto seguimiento. Lo primero va a ser evaluar la estabilidad de nuestra cirugía, si nuestra cirugía fue o no fue exitosa mediante examen clínico. Posteriormente debemos realizar una radiografía postoperatoria. Todos estos pacientes como gol estándar tienen indicación de realizar tomografía y resonancia magnética, porque no sabemos qué tipo de lesión asociada puedan tener, o lesiones tanto óseas como de tejidos blandos que pasaron desapercibidas o que simplemente se pudieron haber producido posterior a la reducción cerrada o inclusive abierta de la cadera, dependiente de la dificultad que hayamos tenido intraoperatoriamente. Debemos inmovilizarlo con un cojín abductor durante 2 semanas, colocar crioterapia a preferencia del cirujano durante 5 días y la analgesia debe ser efectiva. Debemos darle una analgesia efectiva a estos pacientes. El manejo del dolor es muy importante y es el éxito de nuestro buen accionar terapéutico posterior. La analgesia de preferencia para estos pacientes al tener mucho dolor debe ser multimodal. No nos debemos conformar con un solo analgésico o simplemente con un analgésico endovenoso. Hay otras opciones. La movilidad pasiva la podemos iniciar a las 2 semanas. Y dice la literatura anglosajona que si la reducción la hicimos antes de las 6 horas, desde el momento en el que hubo la lesión, la carga parcial la podemos dar entre las 3 y las 4 semanas, con una carga total a las 6 semanas. Pero si la reducción fue después de las 6 horas, entonces la carga total la vamos a dar entre las 8 y las 12 semanas. Si hay asociación de una luxofractura, debemos diferir el apoyo hasta entre las 10
y las 12 semanas. El seguimiento radiológico de cada uno de estos pacientes debe ser entre 3 y 6 meses por los siguientes 2 años. Las complicaciones que podemos tener para ellos tempranamente, cualquier lesión asociada, fracturas de acetábulos, lesiones del cartílago cefálico, todo lo que ya mencioné previamente en la epidemiología. Y las lesiones tardías se ven, son frecuentes, difieren mucho los porcentajes dependientes de la literatura, pero la literatura más seria reporta que la necrosis vascular se puede presentar cuando la reducción es mayor a las 6 horas, o sea que el paciente llegó y fue después de 6 horas en adelante que hicimos la reducción, y además de esto tiene alguna fractura asociada, la necrosis vascular se puede presentar en una gama de entre el 1.7% hasta el 40%, disminuyendo si la reducción fue realizada antes de las 6 horas entre un 0 a un 10%. La artrosis postraumática asociada a una reducción posterior a las 6 horas es frecuente y se produce en el 50% de estos pacientes, al igual que la osificación heterotópica, las disfunciones del nervio ciático, la mala unión y la inestabilidad recidivante. Muchas gracias.